A lo largo de la historia, seguimos con interrogantes. ¿Será verdad que el hombre es libre? Y es cierto que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Hubo algún momento en la vida donde de verdad fuimos libres? ¿Qué es el libre albedrío? Es el tema que tenemos para hoy. Y para eso, como yo no soy capaz de analizar solo ese tema, pues hemos traído al pastor Hansel de nuevo para que él nos ayude, porque tengo muchas preguntas de este tema y esperamos que el pastor esté preparado. Dios bendiga sus vidas. Un placer, un honor tener la grata ocasión y oportunidad de poder estar con ustedes, una audiencia tan fiel al ministerio. Su palabra es suficiente en su programa Profundicemos. Pastor Hansel Alburquerque, aquí estamos para servir y colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Pastor, vamos a esto, pastor, porque este tema me tiene a mí pensativo. De hecho, por eso es parte de la serie de estas cosas, ¿verdad? Espinosas. Sí. Porque dentro de la iglesia nosotros escuchamos cosas como Dios es quien nos elige, pero luego le estamos predicando al hermano, elija a Dios. Entonces, yo estoy confundido. ¿Cuál es de las dos? Nosotros elegimos, y tenemos esa libertad para elegir, o es al final Dios que nos elige. Si es una de dos, no pueden ser las dos. Pero antes de que usted se meta de lleno en el tema, yo quiero que empecemos de menor a mayor el asunto. Sí, porque no solamente de lo más simple a lo más de complejo. lo más simple, exacto, a lo más complicado. Así la audiencia también es edificada con el tema. Primero decir que mencionar libre albedrío, estamos hablando de un pleonasmo, porque al final es lo mismo, es albedrío. Entonces vamos a hablar del albedrío. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Vamos a empezar por ahí. Bueno, lo primero es que la palabra en sí, el término como tal, es complejo. Porque, como bien decías, el libre arbitrio no es una definición de un término como tal, sino que es todo un conglomerado de cosas, y el libre arbitrio es lo que nosotros hemos considerado la respuesta de todo eso. Ok. No entendí nada. Pues perfecto. Eso es bueno entonces y vamos bien. Porque lo que queremos decir con libre arbitrio es que el arbitrio es el asunto que involucra en primer lugar la voluntad. En segundo lugar, también involucra el asunto de la conciencia. En tercer lugar, involucra también lo que son ocasiones. Y en cuarto lugar, motivaciones. Son 4 asuntos distintos, pero al converger esto, la forma en que converge, entonces es lo que nosotros llamamos libre arbitrio. Ay, Dios mío. Y en ese sentido, pudiéramos decir entonces que esto es lo que ha dado paso a un sinnúmero de teorías respecto al libre arbitrio. Desde Agustín de Hipona, 421 después de Cristo, hasta nuestros días, aún siguen levantándose postulaciones, ideas, cosmovisiones y teorías respecto al libre arbitrio. La voluntad, porque la voluntad tiene que ver con los deseos, sean buenos o sean malos, tiene que ver con la voluntad. Entonces, ¿qué tan libre es mi voluntad cuando quiere desear algo o no? Bueno, hay postulaciones y teorías que dicen tu libre arbitrio no es totalmente libre porque tu voluntad está motivada por aquellas cosas que aprendiste desde la niñez por tu padre, y entonces todo eso vino formando una voluntad preconcebida en ti, y lo que tú deseas son precisamente esas cosas que desde niño te condujeron
para que sean parte de tu agrado y de tus gustos. Pudiéramos poner como ejemplo esos adultos o jóvenes que le gusta la balada, viene de un padre que le gustaba la balada e instruyó a ese niño en ello, y entonces su voluntad no es libre. Está de alguna manera condicionada a lo que vino forjando su padre. Pero también tiene que ver con los motivos. Los motivos tienen que ver con las convicciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, ninguno de nosotros aquí en un país de este lado del mundo va a postrarse o a tener la motivación de postrarse ante una vaca. Sin embargo, en otros países como África y demás, a las personas se sienten motivadas a hacerlo porque tienen convicciones respecto a eso, que es un reflejo, una manifestación del Dios soberano que controla todas las cosas. Entonces, su motivación no es totalmente libre porque está condicionada por las convicciones que tiene. De igual forma, nuestro libre arbitrio podía estar condicionado por nuestras convicciones, o puede ser realmente libre de nuestras convicciones que tenemos. Entonces, pero no solamente esto, la causa. Incluso la causa tiene que ver con el hecho de lo que postula William James, que decía que incluso nuestras acciones tienen que ver con el hecho de un factor genético. Ay, Dios. Personas que les gustan ciertas cosas porque genéticamente responden a un prediseño genético que hay en ellos o una predisposición genética. Entonces no es libre porque de alguna manera está atrapado en esas condicionantes genéticas. Espérese, pastor, espérese. Y en cuarto lugar... No, pastor, espérese, déjeme un segundo, déjeme introducir algo. El término libertad, entonces. No, espérese. Antes de hablarme de libertad. ¿Se puede decir entonces que incluso la fe está condicionada? Porque en otro lugar, no fuéramos cristianos. Ahí es donde vamos. Y quería llevarte precisamente a ese punto de por qué el término de libre arbitrio no es la definición de una palabra. Okay. Libre arbitrio es de alguna manera, el término que se ha utilizado para poder enmarcar un sinnúmero de asuntos que pueden converger juntos. Okay. Y por eso no es una definición como tal, libre arbitrio. Ay, Dios santo. Ahora bien, nuestra fe, mi fe está condicionada. Realmente lo que yo creo no lo creo porque hay una decisión en mí de creer eso. No es que realmente yo tengo una motivación libre de querer creer eso, o realmente yo soy cristiano porque nací de este lado del mundo. Y si hubiese nacido en China, hubiese sido budista. ¿Cómo es todo eso? Bueno, sí y no. Ay, Dios mío. Mi fe, de alguna manera, está involucrada por las convicciones que han venido afectándome desde que soy niño, sea positiva o negativamente. Pero, de alguna manera, hay una cierta libertad arbitria. ¿Por qué? Porque de este lado del mundo, aunque en menor grado, hay personas que son budistas. Y allá en China hay también miles y cientos de miles de cristianos y nacieron en una nación que está influenciada por una creencia budista nacional. Entonces, de alguna manera, a pesar de ese impacto que hay en cuanto a su voluntad, motivaciones y causas, ellos han tenido, pudiéramos decir, cierta libertad. Ahí voy, espérese. Esa palabra subrayémosla, porque fíjese que no estamos hablando de algo absolutista. Estamos hablando de cierta. Sí, sí. O sea, lo estamos limitando. O sea, no es que estamos hablando de que es 100% libre de hacer, decir, ni pensar ni siquiera. El término cierta libertad es porque la pregunta no es si existe el libre arbitrio.
el mundo entero en su aún idea generalizada siente y cree en la convicción de que existe un libre arbitrio. Ujú. El asunto es hasta qué punto es mi libre arbitrio, hasta qué punto tengo la libertad de escoger. Y por eso utilizo la frase Ok. cierto libre arbitrio. Entonces, vamos entonces a la Biblia, porque me gustó ese análisis que usted hizo de manera general de la palabra. Ahora vamos a la Biblia, porque esto es asunto para profundizar. Adán tenía libre albedrío. Decir que sí me pondrías inmediatamente en una especie de jaque mate. Sí, esa es la idea, ponerlo en jaque mate. A ver cómo salimos de este juego. Pero si digo que no, También. entonces estoy entrando en contradicción con el propio relato bíblico, de modo que jaque mate. Jaque Él mate. tenía un absoluto, total, completo y perfecto libre arbitrio. Ok, entonces Dios diseñó a Adán con esa capacidad de libertad. Sí, libertad para escoger. Ok, pudiéramos verlo claro, cuando lo ponemos en el relato bíblico, de que Dios lo pone en un huerto, en Edén, Sí, y le da libertad de hacer y sojuzgar y hacer todo de la tierra. Le dice, mira, tú puedes comer de todo, menos de este. sí, Al hacer eso, le está diciendo, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, lo único que tiene es una prohibición. sí. Pero también él estaba en capacidad de desobedecer ese mandato. Sí, porque tenía un libre arbitrio. Ok, perfecto. ¿Cómo Adán pierde ese libre albedrío? Digo, si es Bueno, que lo perdió, si es que lo perdió. ahí es donde vamos. Es que cualquiera pudiera entonces decirme, si respondo la respuesta corta, entonces Dios es el malo. Porque entonces, ¿por qué Dios le puso el árbol en el medio del huerto? Buena ¿Por qué pregunta. sencillamente no creó todo y no puso el árbol del conocimiento del bien y del mal? Y así hasta el tiempo de hoy todos estuviéramos bien, disfrutando y sin pecado. Pero esa es una pregunta, entonces, que de alguna manera colocaría a Dios realmente como el villano. ¿Y por qué? Bueno, porque imaginen que he creado a Adán, soy Dios y he creado a Adán, lo he creado con una total, completa y perfecta capacidad de libre arbitrio de escoger entre una cosa y otra. Lo coloco en el árbol, en el huerto de Edén y le digo, eres libre, tu voluntad es libre, puedes escoger lo que desees, una cosa y otra, pero entonces no le doy la opción para escoger. Entonces Adán hubiese estado en el huerto adorando a Dios, sirviendo a Dios, haciendo las cosas de Dios, pero sin la libertad de escoger ninguna otra cosa. Entonces ese libre arbitrio era un arbitrio no libre, sino Exacto. condicionado a servir a Dios, adorar a Dios y ¿Cómo saber? nada más, porque no hay otra cosa. Es que si yo hubiese sido Adán en ese contexto, digo, ven acá, ¿y cómo yo sé que yo soy libre de verdad? Ese es el asunto. Realmente es crearlo libre, pero sin las llaves de la prisión. Entonces, no es libertad No hay real. libertad, cierto. Entonces, para Dios crear un hombre con libre arbitrio y que él tenga un verdadero libre arbitrio, entonces Dios debió concederle la oportunidad de él escoger Otra cosa. entre el bien o el mal, entre Dios o cualquier otra cosa. Y sencillamente Dios, en un acto bondadoso y soberano, eso fue lo que hizo. Creó un hombre con libre arbitrio, pero con la capacidad de escoger, pero también con las opciones para escoger. Pero Dios es extraordinario, porque Adán tenía la capacidad para no pecar. Eso entonces te llevaría a hacerme otra pregunta. Entonces, ¿por qué él pecó si él tenía la capacidad de no pecar? No sé. Bueno, ¿Cómo respondemos esa? Él pecó porque aunque él tenía la capacidad de no pecar, también él tenía la capacidad de pecar y por eso él pecó. O sea, no vas a pecar si no tienes la capacidad para pecar. Ok, Ahora, si entiendo. hay una probabilidad de algo, de que algo suceda,
entonces es probable que eso Sale la otra pregunta entonces, pastor. ¿Los ángeles tienen libre albedrío? ¿Los ángeles tienen libre arbitrio? Claro que sí. ¿Cómo? Hasta la fecha todavía tienen libre albedrío. Hasta la fecha, los ángeles Ay, que Dios están en mío. el cielo tienen libre arbitrio. ¿Y en qué usted basa eso? Bueno, en primer lugar, eh, haría Dios villano si Dios no coloca un libre arbitrio. Porque entonces estás diciendo, en primer lugar, que Dios creó robots sin capacidad motoras, emocionales, de sentimiento, nada por el estilo. Están adorando a Dios, pero lo hacen porque son robots, no porque tienen una libre voluntad. Y libre voluntad tiene que ver con lo que yo deseo y poder hacer o no hacer eso que yo deseo. Entonces, por eso hablábamos de hasta qué punto el hombre tiene libre arbitrio, porque Adán en el huerto de Edén tenía una total, completa y absoluta libertad. Entonces, es el punto de que Adán ha escogido por el pecado. Y Adán ahora vive con el pecado en él. Una naturaleza pecaminosa que atrofia, que daña, y el pecado ha atrofiado, ha dañado esa capacidad de libertad absoluta que el hombre tenía en el huerto de Edén. ¿Y cómo que ha dañado esa libertad absoluta? Sí, porque ahora el pecado ha traído una nueva motivación y ha traído una voluntad agregada. Voluntad porque ya el hombre en el huerto de Edén no estaba inclinado hacia cosas perversas y pecaminosas, pero ahora, producto del pecado, ya sí el hombre tiene una motivación hacia el pecado y entonces sus convicciones han cambiado. En razón a eso, entonces, ese libre arbitrio del hombre es una libertad hasta cierto punto. Ok, entonces yo le voy a hacer una pregunta porque creo que se parece. Los ángeles que se rebelaron, que se fueron con Satanás, Sí. ¿verdad? Ellos no se pueden arrepentir. Ellos, eh, ellos pudieran incluso hasta arrepentirse, Pero porque ellos tienen un libre arbitrio. lo que son los demonios y la cosa, Sí, ellos tienen libre arbitrio. ¿cómo va a ser, Pero, pastor? pastor, entonces, ¿y si mañana Satanás se arrepiente? Bueno, en primer lugar, es claro de que tienen libre arbitrio, pero el libre arbitrio está condicionado, ha sido muy afectado. ¿Cómo así? Sí, el pecado. El pecado, recuerden, que es esa parte que oscurece, que nubla, que abolla, que deteriora ese libre arbitrio, y los demonios precisamente tienen ese libre arbitrio ya deteriorado, por eso ellos no se van a arrepentir. Pero aún así, ellos pensemos en la posibilidad de que se arrepientan mañana. Bueno, si se arrepienten mañana, no tendrán salvación. Pues y entonces, pastor, ¿y qué es lo que tú estás diciendo ahí, pastor? Así no, así no. ¿Y para qué se arrepintieron? Entonces el arrepentimiento no funciona ahí. No tienen salvación porque para poder tener salvación tú necesitas un salvador. Entonces, para tener un salvador, tú necesitas alguien que haya pagado El el precio por ti. costo por Ok. tu pecado. Entonces, ellos no tienen eso. Por el hombre, por hecho, por ejemplo, el hombre tiene un salvador. Ese salvador es Cristo. Él se hizo hombre para sustituir al hombre en su condición de hombre, morir por el hombre y pagar el precio de la culpa que el hombre cometió contra Dios. Pero nadie se ha hecho ángel para venir a morir por los ángeles y sustituirlo en su condición de ángel y pagar el precio por sus pecados para que ellos tengan salvación. Ya, ahí sí copié, ahí sí copié. Ok, entonces continuemos. ¿Hasta qué punto entonces pudiéramos decir que el hombre es libre de hacer cualquier cosa? O sea, más o menos, ¿qué sí podemos elegir en esta condición de pecado en la que nuestro padre Adán nos metió a toda la humanidad? ¿Hasta qué punto nosotros podemos elegir ciertas cosas? Y a dónde hay una línea donde, mira, tú ves, ya este tipo de cosas nosotros no somos libres. Bueno, sin tratar de caer en el extremo, y es un asunto difícil en este tema, hemos tenido personas que son súper extremistas en cuanto al libre arbitrio, y pudiéramos mencionar a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon le preguntaron en una ocasión que hasta dónde llega el libre arbitrio del hombre, y Charles Spurgeon le dijo, el libre arbitrio del hombre llega solo hasta escoger
qué plato de comida comer. Entonces, Dios. eso es demasiado poco libre arbitrio o pudiéramos decir un extremo, pero indiscutiblemente el pecado ha llegado al corazón del hombre y las motivaciones del hombre han cambiado. Y por eso el tema del libre arbitrio ha sido tan amplio y han suscitado diferentes tipos de teorías. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el libre arbitrio en primer lugar, porque no podemos negar totalmente el libre arbitrio, porque eso nos llevaría al fatalismo. ¿Cómo así? Bueno, si nadie tiene libre arbitrio, pues entonces todo lo que sucede, sucede en razón a algo que tenía que suceder, de modo que no importa lo que yo haga, como quiera yo voy a terminar como debo terminar. No voy a ahorrar porque, total, no voy a ser rico nunca, eso es parte de lo que va a suceder. Y de hecho, si yo voy a ser rico aún sin jugar la lotería, me voy a sacar la lotería. Fatalismo. Entonces, el libre arbitrio de alguna manera nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra. Pero entonces la teoría mecánica. La teoría mecánica esta niega que el hombre sea la causa eficiente de sus propias acciones, presentes del hombre como las circunstancias. Sencillamente, la teoría mecánica plantea que de alguna manera todo lo que tú haces, lo haces en razón a algo espontáneo. No fue algo que tú analizaste hacerlo y en tu libertad tú lo hiciste, no. Todo es una respuesta mecánica, espontánea que se ha ido dando y en razón a eso, toda tu vida que se ha venido construyendo es en razón a esas consecuencias causales, espontáneas que se han venido dando a lo largo de la historia. Tampoco podemos llegar hasta ese punto. De alguna manera el libre arbitrio, Dios, por ejemplo, hizo los 10 mandamientos y si nosotros no tenemos la capacidad de obedecerlo, entonces Dios es malvado, es malévolo, porque, wow, crea mandamiento y nos dice a nosotros que si los guardamos seremos bendecidos, pero Él sabía que era imposible que nosotros en algún momento obedeciéramos esos Paréntesis ahí mismo, mandamientos. espérate, que ya me despertó la curiosidad. Pastor, entonces, si nosotros vemos que en la Biblia nadie pudo guardar los mandamientos realmente, Nadie pudo guardar a los cabalidad, mandamientos absolutamente, pero sí, la gente guardaron los 10 mandamientos. Por ejemplo, al día de hoy la gente guarda los 10 mandamientos. Lo que sucede es que en ese guardar los 10 mandamientos, en el camino va tropezando y sigue tropezando. Y de hecho vamos a seguir tropezando porque es que nuestras motivaciones, nuestros deseos, no son unos deseos que quieren hacer la voluntad de Dios en mayor medida del deseo que podemos tener de querer disfrutar ese pecado. Entonces, como te decía, esa libertad tiene que ver con nuestros deseos. Entonces, John Piper escribió un libro muy bueno, Cuando no deseo a Dios. ¿cómo así? John Piper plantea precisamente de que mientras menos yo desee hacer algo, entonces menos lo voy a hacer. Y prácticamente lo que él habla es acerca de lo que expresa el libre arbitrio. El libre arbitrio plantea como término, como propiamente dicho, de que lo que nosotros hacemos es una respuesta de lo que más deseamos. Entonces, en respuesta a eso, mientras más deseamos agradar a Dios, pues más agradaremos a Dios. Pero mientras menos deseamos las cosas de Dios, pues más nos involucraremos en las cosas de ese tipo. Ahora bien, con relación a los mandamientos, Dios lo hizo, nosotros infringimos los mandamientos, nadie lo ha podido cumplir a cabalidad. ¿Qué ha pasado entonces con el libre arbitrio? Bueno, es que el libre arbitrio como tal, es uno que el pecado lo afectó, porque entraron otras motivaciones y nuestra voluntad se inclinó hacia desear cosas pecaminosas. Entonces, nosotros cumplimos los 10 mandamientos. Hoy yo no robé, mañana no robé tampoco, pasado mañana no robé tampoco, pero tras pasado mañana pensé en, wow, y si yo me liquido con eso, si me robo esto o aquello, entonces ya el pecado llegó.
la codicia. Pudiéramos no codiciar durante un mes completo, pero de repente al final de mes, en el mes número 30, codicié algo ajeno. Entonces ya el pecado llegó. De alguna manera es que no tenemos esa capacidad de que nuestra voluntad se mantenga total, completa y perfectamente inclinada hacia la obediencia a las cosas de Dios. Ok. De eso se trata. Bueno, pastor, entonces vamos entrando en materia, porque estamos en arribita todavía. Entonces, vamos con respecto a la salvación. Con respecto a la salvación, ¿usted cree que qué es lo que pasa? ¿Es que Dios nos elige o nosotros elegimos? ¿Es una combinación? ¿Cómo funciona ese asunto? Realmente me da risa a veces cuando escucho preguntas como esa, porque un predicador en una ocasión estaba predicando en Ginebra. Él era calvinista y ahí estaba el aclamado teólogo arminiano, Jacobo Arminio. Y este predicador, quien era calvinista, estaba predicando: Dios a los elegidos les dice esto y esto y esto, y Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, y si estás aquí me estás escuchando. Y entonces al final del sermón, después de predicar acerca del calvinismo, él le dice: si quieres a Cristo, ven a sus pies, él te llama en esta noche, acepta al Señor. Entonces Jacobo Arminio voció desde su asiento: eres el arminiano más absurdo que he escuchado. Jacobo Arminio lo que estaba tratando de decir es que tú no eres calvinista, tú eres un arminiano que tratas de entrar en una área absurda del calvinismo. ¿A qué es que me refiero? Bueno, nadie es totalmente calvinista de creer que total, completa y plenamente Dios lo hace todo y nosotros no hacemos nada. Y nadie es completamente arminiano para pensar que el hombre es tan bueno que tiene la capacidad de decir: ya no quiero seguir de espalda a Dios, así que voy a escoger por Dios, voy a elegir por Dios, voy a servir a Dios y las cosas van a ser diferentes. Eso no es así, porque Romanos capítulo 1, texto 17 al 19, la palabra de Dios nos habla de que todos dejaron a Dios. Todos se desviaron a una, y escucha el término todos. Y no solamente esto, todos, dice el término sin excepción, detienen con injusticia la verdad. Todos los hombres. Entonces, si todos los hombres tienen libre arbitrio, pero todos sin excepción se encuentran bajo la ira de Dios, porque todos han desobedecido a Dios, todos se han rebelado contra Dios, entonces la conclusión es que el libre arbitrio los lleva hacia una sola dirección: impiedad e injusticia, porque eso es lo que hacen todos los hombres. Entonces, ¿a dónde es que queremos llegar? En que el hombre tiene libre arbitrio, pero ese libre arbitrio, el pecado ha calcinado, ha dañado tanto, ha deteriorado tanto, ha abollado tanto la capacidad del hombre escoger cosas buenas, porque el pecado por naturaleza es malo, que entonces la voluntad y el deseo del hombre está inclinada a hacer lo contrario a las cosas buenas bajo el parámetro y el estándar que Dios ha establecido. Entonces, como dice Martín Lutero, entonces el libre arbitrio del hombre lo lleva, pero es solamente hacia un extremo: a hacer lo malo, a no buscar a Dios y a estar bajo la ira de Dios. Entonces, ¿quiénes buscan a Dios? Los que son tan inteligentes que ellos dicen: mira, yo me voy a comprar mi Biblia hoy, yo a partir de la próxima semana empiezo a congregar, me voy a convertir, pienso estudiar teología y ya voy a salir de esta vida de pecado. O sea, esa gente que tienen esa capacidad son los que pueden elegir a Dios. Bueno, es increíble. Quisiera poder tener la oportunidad de decir que alguien tiene la capacidad de escoger a Dios. Sin embargo, Romanos capítulo 3, texto 9 en adelante nos dice que pues somos nosotros mejores que en ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
La Biblia está diciendo que no existe un solo ser humano en el mundo con la capacidad de él buscar a Dios. ¿Cómo usted llegó a la iglesia, varón? Entonces, ¡Eh! eso nos lleva a otro asunto. Indiscutiblemente, la condición en la que la Biblia presenta al ser humano en razón al pecado, precisamente, la Biblia presenta al ser humano en primer lugar como alguien muerto. Efesios capítulo 2, texto 1 al texto 3 nos dice que todos estamos bajo la ira de Dios y todos estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Si esa es la condición a la que nos ha llevado el pecado, que nos ha matado, mi pregunta es, ¿cómo un muerto puede decir, ya estoy cansado de estar muerto, así que voy a levantarme de entre los muertos y voy a ir ante Dios y a pedirle al Señor a decirle al Señor que ya, yo quiero vivir para Él? Eso es algo imposible. En segundo lugar, Romanos capítulo 10, texto 17, presenta al hombre como alguien sordo. Bueno, si el hombre es sordo, ¿cómo tiene la capacidad para escuchar el mensaje del Evangelio? El hombre ni siquiera tiene esa capacidad. Es Dios quien le hace escuchar la verdad del Evangelio. Pero no solamente esto, presenta al hombre ciego, porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a la gente para que viendo no vean. Entonces, si el hombre está ciego, ¿cómo el hombre es capaz de decir, bueno, esta es la verdad de Dios, la estoy viendo, la voy a seguir, la voy a vivir? Tampoco. De alguna manera Dios tiene que involucrarse, tiene que adentrarse y poder habilitar la vista espiritual del hombre para el hombre poder ver la verdad de Dios. Pero no solamente esto, la Biblia nos dice que es Dios a través de su Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio, Romanos capítulo 3. Entonces, al final del camino, Dios es quien me resucita, Dios es quien me coloca la fe para yo poder creer, Dios es quien habilita mis oídos para poder escuchar, Dios es quien me da la vista para poder ver su verdad, Dios es quien convence a mi mente de que yo estaba en una condición errada, pero no solamente esto, Dios es quien me regenera, según Epístola a los Corintios capítulo 5, texto 17, que me cambia interiormente en una obra sobrenatural a través del Espíritu Santo y la cooperación humana. Entonces, usted lo que me está diciendo a mí, varón, es que definitivamente el hombre no puede, no es que tiene capacidad para elegir a Dios. Dios es que lo elige a él. Cuando estamos en la iglesia, varón, que damos un culto y viene el predicador, el ministro y predica, y están los cultos de amigos que uno hace, que uno predica y dice, ¿cuántos quieren a Cristo? Amigo que está ahí, ¿usted quiere a Cristo? Eso es de decisionismo. Sí, sí. Entonces, a ver, ¿la gente viene a Cristo por eso? O cuando se para y dice que quiere, es porque ya Dios lo ha elegido. ¿Cuál es de las dos? Es un asunto que a veces No se la estoy poniendo fácil, la oye. gente dice, wow. Pero Charles Spurgeon, muy calvinista, Charles Spurgeon entendía que en el hombre no había ni siquiera un cc del libre arbitrio. Que el poco libre arbitrio que tenía el hombre era un libre arbitrio para escoger si moro de guandule o arroz blanco. Así de radical era Charles Spurgeon. Sin embargo, Charles Spurgeon en una noche está predicando en las calles y está llamando a la gente a que venga a Cristo y acepte al Señor. Y entonces siempre había un arminiano al lado de Charles Spurgeon como Jesús y los escribas y los fariseos. Y este le dijo a Charles Spurgeon, eres el calvinista más irracional que existe. Porque si Dios es quien escoge la gente, entonces ¿por qué lo llamas al arrepentimiento? Y entonces Charles Spurgeon dijo, los llamo al arrepentimiento, porque si son escogidos por Dios, ellos van a escuchar el llamado. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros le decimos a la gente, ven al Señor, acepta al Señor, en realidad estamos hablando a su conciencia. Y si Dios le ha habilitado el oído, ellos podrán escuchar el llamado urgente a sus conciencias. Es así como pudiéramos expresar eso. Sin embargo, el que la gente pase allí delante no quiere decir que él era más bueno que otro y tenía un libre arbitrio menos deteriorado que otros.
y él sencillamente tuvo la capacidad para decir, bueno, ya me cansé de pecar y de ahora en adelante ya voy a aceptar al Señor. Lo que la Biblia nos dice no es eso. De hecho, Romanos 13 nos dice, Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay alguien que su voluntad esté tan saturada de deseo de cosas buenas que se incline a hacer lo bueno. Y eso indiscutiblemente entonces me lleva a un quinto asunto. Entonces, ¿por qué tenemos personas que hacen cosas buenas? Si el hombre no tiene libre arbitrio, no es bueno en absoluto, no hay hombre bueno. Y está Entonces, depravado y totalmente. tenemos una depravación total. ¿Cómo es que entonces el hombre tiene esa capacidad de hacer cosas buenas? Bueno, Filipenses capítulo 3, texto 1, y de hecho, esa es parte de la gracia común de Dios. La Biblia dice que es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El texto lo que nos está diciendo es que aún la poca bondad que queda en el corazón del hombre es resultado de ese Dios que sigue colocando motivaciones buenas en el corazón del hombre. O sea, el hombre está en un estado tan oscurecido que no hay una gota de luz en él. Pero Dios, y gracias a Dios por él y su favor y su misericordia, él va poniendo gotas de luz en el corazón del hombre para permitir nosotros poder ver la bondad en la vida de la gente, o la bondad de Dios en la vida de la gente a través de ello. Y no solamente eso, es cierto que el hombre está en una condición de depravación muy grave, muy caída, pero a pesar de eso, de alguna manera la imagen de Dios está en ese hombre, y aunque el pecado no ha eliminado esa imagen de Dios en el hombre, el pecado solo lo ha abollado, la imagen está ahí, y de alguna manera el hombre en múltiples formas revela esa imagen de Dios. Y todo eso lo vemos aquí. Entonces esto nos lleva al punto último, si pudiéramos decir. Entonces, no podemos decir que el hombre no tiene libre arbitrio. Lo que podemos decir es hasta dónde llega el libre arbitrio del hombre. Porque si decimos que el hombre no tiene libre arbitrio, ni siquiera en el asunto de la salvación, entonces podemos decir que los cristianos son una especie de zombies. Ellos son cristianos, pero no es que desean ser cristianos. Es que Dios Lo los está obligando. condicionó y hizo lo necesario para que ellos estén ahí, y están ahí como zombies. Entonces no puedo decir eso. El libre arbitrio no solamente existe, el libre arbitrio es necesario que exista, aun si lo pensamos desde una óptica filosófica. O sea, es necesario el libre arbitrio existir. Y en ese sentido, por eso hablamos de la libertad del hombre, pero también hablamos de la responsabilidad humana. Entonces, Dios obra en la vida del hombre, pero hay una responsabilidad humana en la que el hombre coopera con la obra que Dios hace en su vida. Y de ahí entonces en el cristianismo lo que tenemos es una obra de Dios en la vida del hombre, y el hombre cooperando intencionalmente en desear cada día poder mejorar esa obra arquitectónica que Dios ha empezado a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Finalmente, entonces, pastor, ¿cómo nosotros podemos armonizar? Pienso que lo ha dicho magistral ahí, ese cierre, pero ¿cómo nosotros podemos armonizar ese albedrío del hombre con la soberanía de Dios? Porque sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Sí. A la vez que estamos diciendo que somos agentes morales libres. ¿Cómo armonizamos eso? Porque hay una línea ahí. Sí, pensemos en que tenemos un libre arbitrio. Ese libre arbitrio, de alguna manera, por causa del pecado, se ha dañado mucho y en gran medida. Esa medida o ese nivel al que se dañó el libre arbitrio
bajó tanto que no llegaba al libre arbitrio o las motivaciones no eran suficientes como para llegar a escoger por el camino y hacer la voluntad de Dios. Nuestro libre arbitrio se deterioró y no llegaba al nivel de poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios lo que hizo fue precisamente hacer lo necesario en la reconstrucción de ese libre arbitrio, redireccionando nuestras motivaciones, porque el pecado torció el camino de nuestro libre arbitrio y nuestro libre arbitrio tomó un camino hacia el pecado. Entonces Dios no simplemente nos puso en el camino correcto, Dios lo que hizo fue que puso en el camino correcto nuestras voluntades. Y entonces al redireccionar o corregir, mejorar, restaurar nuestra motivación, entonces nosotros empezamos a desear hacer las cosas de acuerdo a los parámetros y estándares de Dios. Eso nos hizo a nosotros regresar al camino correcto. Ahora, hoy estamos en el camino correcto, pero de alguna manera aún siguen las tentaciones, aún siguen las motivaciones incorrectas, aún hay cosas que de alguna manera en algún momento yo fallo, yo peco. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, lo que sucede ahí es precisamente que debe de haber una intencionalidad en el individuo porque hay una responsabilidad humana. He sido salvado por Dios, restaurado por Dios, pero tengo una responsabilidad humana de seguir contribuyendo en la restauración y el mejoramiento de esas motivaciones, porque recuerda que dijimos que el libre arbitrio como tal no existe, sino que el libre arbitrio es lo que utilizamos para definir el hecho de lo que controla nuestras motivaciones o la mayor inclinación de nuestras motivaciones. Hoy Dios nos ha inclinado hacia una motivación correcta, como nos lo dice Efesios capítulo 2, texto 10. Él ha creado buenas obras para que nosotros andemos en ella. Como Dios ha hecho ese trabajo en nuestras vidas, nosotros estamos llamados a cada día cultivar, hacer florecer, regar esas motivaciones hacia motivaciones correctas, para caminar en el camino correcto, vivir la vida correcta de acuerdo a los estándares de Dios. Y de ahí entonces que nosotros nos encontramos con Romanos 8:30, de Dios deseando restaurar nueva vez ese hombre del huerto de Edén. Pastor, pero entonces si volvemos a ser como Adán, ¿tenemos la posibilidad de volver a pecar como Adán? No, porque ya nuestra conciencia está informada respecto a los efectos y daños colaterales del pecado, que era una información de la que el hombre original Adán estaba carente o ignoraba. Bueno, yo espero que la gente deje en los comentarios, ¿verdad? Si entendió todo lo que acaba de decir el pastor Hansel, si hay que traer una segunda o tercera parte de este tema, porque realmente es un tema que está bastante rico, pero como el tiempo en este tipo de escenarios se agota, Sí. tenemos que finalizar por hoy. Esto fue Profundicemos. Dios bendiga.